Entonces esa es la fórmula que van a utilizar para determinar el coeficiente de adherencia. Hay otras también, pero vamos a elegir esa, ¿ya? Y esta es una gráfica donde se determina que en zona húmeda el coeficiente de adherencia es menor, ¿no?, que en zona seca. Fíjense, para una misma velocidad que yo vaya, en tramos que sean húmedos, y ustedes han podido constatarlo, en tramos que sean húmedos la adherencia es menor. Pues, ¿qué pasa si llueve cuando ustedes van en carretera? En tramos donde hay charquitos de agua, la adherencia es mucho menor, ¿no? Pero llegan a lugares secos, la adherencia es mayor, ¿no? Entonces eso nos muestra esta gráfica, estudios que se han hecho, que en zonas secas la adherencia es mayor y en las zonas húmedas la adherencia es menor. Y aquí están los coeficientes de adherencia inicial. Locomotoras a diésel, de acuerdo al tipo de locomotora, estos son los coeficientes de adherencia inicial, los datos, ¿no? Entonces yo le voy a decir, le puedo no dar, digamos, el dato, coeficiente de adherencia, pero es una locomotora a diésel, ¿no? ¿Qué van a decir ustedes? Se van a esta tablita y decir, locomotora diésel, su coeficiente inicial es 285, 0,285. ¿Está bien? ¿Se entiende? Yo le voy a decir, por ejemplo, es una locomotora eléctrica, monofásica. Si le digo, puede ser clásica o puede ser moderna. Entonces ustedes se van aquí y dicen, este es su coeficiente de adherencia inicial. Y ya con eso y la velocidad que van, sacan su coeficiente de adherencia para esa velocidad. En resumen, estos son coeficientes iniciales de adherencia. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno. Sí. En esta parte, en la parte de abajo también hay locomotores a diésel, pero es de 0,3. ¿Cuál utilizaríamos? Ya yo le diría la característica igual a este cuadro. ¿Ya? Yo le voy a decir de este cuadro qué locomotora van a utilizar. Ya, y ustedes van al cuadro y sacan su coeficiente de adherencia. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda hasta aquí o no? Creo que estamos explicando bien, ¿no? ¿O no los convence? Sí. Bueno. Nociones de potencia. Esto lo voy a dar después. Por el momento quiero terminar un ejercicio sacando esta gráfica. Vamos con velocidad crítica y velocidad de régimen. Cuando un tren va en movimiento, hay dos situaciones en las que se dan estas velocidades, que se llama velocidad crítica y velocidad de régimen. Y ahí está la definición. La velocidad crítica, ¿cuál es? Es aquella velocidad donde se consigue el esfuerzo de tracción máximo por simple adherencia. Sirve para aproximaciones del peso de la carga máxima de arrastre del tren. El esfuerzo tractivo neto de la locomotora es máximo para la velocidad crítica. En otras palabras, grábense esto o anótenselo. La velocidad crítica se da en la pendiente máxima del tramo y en la curva de menor radio. Ahí está el esfuerzo, el mayor esfuerzo de la locomotora. La velocidad crítica se da en la máxima pendiente del tramo recorrido y en la menor curva. Es decir, están las dos. Hay una curva bien cerrada y el tramo en pendiente máxima. Ahí se da la velocidad crítica. ¿Está bien? ¿Se entendió? Y la velocidad de régimen es aquella que se da cuando va en recta y horizontal, con velocidad constante y aceleración cero. ¿No? Cuando una velocidad es constante, ahí no hay aceleración. La aceleración es cero. Entonces ahí se da la velocidad de régimen. Con esa velocidad de régimen en la que se calcula, se diseña un ferrocarril, con la velocidad de régimen, no con la crítica. Entonces, en todo proyecto hay una velocidad de régimen, y esa velocidad de régimen es la que se calcula o con la que se calcula o se diseña un ferrocarril. Vuelvo a reiterar, la velocidad de régimen se da en recta y horizontal cuando la velocidad es constante y la aceleración es cero. ¿Está bien?
esfuerzos resistentes, finalmente tenemos que la resistencia total que se opone al movimiento es igual a la resistencia generada por la locomotora más la resistencia generada por los vagones más la resistencia 2. ¿Qué es la resistencia 2? Ya lo veo ahorita arriba. ¿Qué es la resistencia 2? El peso. Resistencia por curvatura. Resistencia 3, ¿cuál es? Resistencia por gradiente. ¿Y resistencia 4 qué es? Resistencia por inercia. Entonces pónganle la fórmula y pónganle al ladito cada una de ellas. Resistencia 1L quiere decir la resistencia por la locomotora. Resistencia 1B, resistencia de los vagones. Para que les quede claro. Resistencia 2 viene a ser resistencia por curvatura. Resistencia 3 viene a ser resistencia por gradiente. Y resistencia 4 viene a ser resistencia por ¿qué? Inercia. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que calcular, la resistencia total que se genera en un ferrocarril. Y tienen que determinarme esta curva. En el examen también me van a determinar esa curva. La curva amarilla es la curva por adherencia. Ustedes la pueden graficar esa curva por adherencia. ¿Por qué? Porque saben la adherencia inicial y después para cada velocidad pueden hallar su valor de fuerza de adherencia. Fíjense, para cada velocidad pueden hallar su valor de fuerza de adherencia. Y esto corrobora la literatura en el sentido de que a mayor velocidad, menos adherencia. Entonces no se olviden esto nunca, la curva de adherencia es decreciente. Ya, la curva de adherencia es decreciente. Vamos a hacer un ejercicio ahorita para que quede claro. Esta curva es la curva de esfuerzos máximos. ¿Cómo se genera esto? Esto es debido a la potencia de la locomotora. Esto es un dato del problema. Viene dentro de la especificación del motor. ¿Cuánto de potencia genera esa locomotora? Y fíjense que también es decreciente. ¿Por qué? Porque a mayor velocidad hace mayor esfuerzo la locomotora o menor. Menor, ¿no? El mayor esfuerzo está en el esfuerzo de tracción, en aquel que va a generar su movimiento. Fíjense, imagínense 20 vagones y que la locomotora está encendida y quiere generar su desplazamiento. Tiene que ser alto esfuerzo de motor, ¿no? Pero cuando ya entra a una cierta velocidad, la misma inercia de los vagones la va llevando a la otra. Entonces, a mayor velocidad, la potencia va a ser menor. Por eso la curva es decreciente también. ¿Se entendió? Se necesita menor potencia del motor. Eso es un dato. Tiene que ver con la potencia del motor. Ahorita vamos a ver el ejercicio. Y finalmente la curva resistente, que es la que hemos visto acá, la resistencia total, viene a ser esta de acá. Se genera a partir de este dato. Para cada velocidad tenemos la resistencia total. Y es ascendente porque a mayor velocidad hay mayor resistencia, ¿sí o no? Mientras el tren va a mayor velocidad, mayor resistencia del aire, mayor resistencia de la caja de grasa, mayor resistencia de todo. ¿Sí? Por eso es ascendente. La intercepción entre la curva de esfuerzo máximo y la curva de adherencia me da la velocidad crítica. La intercepción de la curva de adherencia con la curva de esfuerzo máximo me da la velocidad crítica. Y la intercepción de la curva de esfuerzo máximo con la curva de resistencia máxima, totales, me da la velocidad de régimen. Ahí está clarito en la gráfica, ¿no? Entonces, esa gráfica ustedes tienen que hacerla, porque yo les voy a pedir determinar la velocidad crítica y la velocidad de régimen para este tren. Ustedes tienen que llegar a esta gráfica. ¿Quedó claro? Bueno, estamos en
entrando a la recta final. Potencia de la locomotora lo vamos a ver después. Si no alcanza el tiempo, lo podemos pasar más como literatura. Me interesa esta parte de resistencia.